Buen día, hermanos, buen día. Gracias a Dios que ya estamos enlazados por internet, aquí preparando la congregación para recibirlos con amor, con servicio, con humildad. En un ratito, amados hermanos, sé que muchos ya están disponiéndose para venir aquí y ya están dispuestos para escuchar la palabra. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos que ya están aquí, los que van llegando, veo que van llegando. Gracias a Dios y pues vamos a orar para poner nuestros corazones en las manos del Señor para que podamos entender su santa palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre para gloria y honra tuya. Gracias por el estudio de esta epístola maravillosa, Señor. Gracias porque progresivamente nos estás permitiendo ver la verdad, nos estás dando luz. Señor, sobre todo, más allá de todo conocimiento, que podamos entender, Señor, el sentido espiritual de todo esto y podamos pueda ser forjado en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu y de tu palabra. Amor a ti, Señor, mucho más profundo y sincero, y amor, Señor, sacrificial hacia nuestros amados hermanos, Señor. Te damos gracias por que tú estás inculcando en tu iglesia la verdad, Señor, y esa verdad nos permitirá, Señor, vivir en santidad para gloria y honra tuya. Gracias, Dios. Te pedimos por nuestros amados hermanos que vienen en camino para integrarse al estudio, que los traigas con bien, con prontitud, con libertad, con seguridad, Señor, para que podamos disfrutar en esta mañana hermosa, Señor, de tu santa presencia a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, Primera de Juan, la epístola de los contrastes, blanco o negro. Blanco o negro es la epístola maravillosa. Muchos teólogos le llaman así, la epístola de los contrastes. Y tienen toda la razón porque a través de la lectura de Primera de Juan, del estudio de Primera de Juan, nos damos cuenta que no hay grises. No hay grises, no hay términos medios. ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? ¿Estamos con Él o estamos sin Él? Es contundente como el apóstol Juan nos muestra estos contrastes. Él nos ha hablado de la realidad de los que caminan en tinieblas y creen que están caminando en luz. Eso lo vimos en el primer capítulo. Se engañan a sí mismos, se engañan a los demás, tienen la mentira en su boca, en su corazón. Pero por otro lado habla de los que son verdaderamente de Cristo. Por un lado habla de pecadores y por otro lado habla de gente en santidad que procura la verdad. Por un lado habla de gente que conoce a Cristo y otros que desconocen a Cristo y que alteran la verdad de quién es Cristo. Es una epístola contundente, es una epístola, como les decía, de blanco y negro. Pero aquí, en esta sección del versículo 18 del segundo capítulo, el apóstol nos habla de los anticristos, del anticristo y de los anticristos. Y en medio de la oscuridad de todo esto, porque parece un pasaje muy difícil y es un pasaje difícil de predicar, en medio de eso nos muestra la realidad de un grupo de personas que no son anticristos, sino que están con Cristo, están con el ungido, están con el Señor. En medio de todo esto, entonces, el apóstol Juan habla de una realidad de que hay un grupo de personas que realmente están dentro de la verdad, que caminan en la verdad, que andan en luz y no andan en tinieblas. Estos son los cristianos. Vean el versículo 20, estábamos en ese versículo, estábamos analizándolo, estábamos viendo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y creo que esto, hermanos, es frescura para la iglesia, porque hemos estado predicando Mateo 23 y es un pasaje muy difícil. Ya llevamos 3 predicaciones, hoy vamos a tener la culminación de Mateo 23
Y la verdad es que uno no sabe ya ni para dónde hacerse, ¿no? Con tanto juicio, con tanto aye, con todo eso uno dice, hoy. Y luego nos toca, hermanos, providencialmente este pasaje de los anticristos. Entonces, entre los ayes de Mateo 23 y los anticristos de primera de Juan capítulo 2 versículo 18, ya está uno así como diciendo, ¿soy o no soy? ¿No? Casi, casi. Y qué bueno que pasa eso, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos confronta. Pero en medio de todo esto, hermanos, ¿qué ha pasado dentro de la enseñanza de primera de Juan y de la predicación de Mateo 23? Viene este pasaje hermoso del versículo 20 de primera de Juan 2 que dice, pero, un pero maravilloso. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese pero, hermanos, es maravilloso. Siempre cuando tú veas peros en la Biblia, analiza ese pero. Es como que si viniera la narrativa de la Biblia en un sentido y de repente con ese pero cambia todo. Y casi siempre, hermanos, cuando encontramos este tipo de palabras, esta palabra en específico, nos damos cuenta que está la providencia de Dios, la obra de Dios, está Dios cambiando el sentido de todas las cosas. Ese pero me suena tan maravilloso como el pero que podemos encontrar. Te pido que vayas a Efesios. Efesios 2. Y ve el versículo 4. ¿Quién es el actor, el acto? ¿Quién es el consumador de los peros maravillosos que cambian el destino de los que andan en tinieblas y después están caminando en luz? Fíjate ahí. Sabemos el contexto de este pasaje. Primero habla en este capítulo 2 de la condición espiritual de muertos espirituales que éramos sin Cristo, pero después Dios, en ese versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿quién es el que cambia el destino del creyente? ¿Quién es el que cambia el destino de los hombres a través de la fe? Es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios a través de su obra. Estos peros, hermanos, son maravillosos. Marcan la diferencia tan grande entre la distancia del cielo a la tierra. Marcan la gran diferencia. Regresen, por favor, a primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces aquí hay una diferencia que marca, hermanos, totalmente un destino distinto, una distancia tan grande como el cielo y la tierra. Juan está haciendo que los creyentes sean distintos, está diciendo que los creyentes son distintos a los anticristos. Los verdaderos creyentes entonces permanecen en comunión y en verdad por la obra del Espíritu Santo, mientras que los anticristos no conocen la verdad y se alejan de la comunión. Los verdaderos creyentes que tienen el Espíritu Santo permanecen en comunión y en la verdad de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, si te das cuenta, versículo 20, ¿quién es el autor de eso? ¿Quién es el autor de que los cristianos conocen todas las cosas? ¿Quién es el autor de que los cristianos permanecen? Porque lo vemos ahí en el versículo 24, permanecen en la comunión, permanecen en el Hijo, permanecen en el andar en Cristo. ¿Quién es el autor? Lo vemos ahí en el versículo 20, al final del versículo 20, el Espíritu Santo, la unción del Santo. La unción del Santo es la que hace que nosotros conozcamos la verdad y permanezcamos en Cristo. No, tú no conoces la verdad porque seas muy bueno intelectualmente.
Tú no conoces la verdad porque dices, es que yo estudio la palabra y la entiendo. Tú no conoces la verdad, tú no permaneces en la iglesia y en la comunión de la iglesia a pesar de los grandes problemas que puede tener una iglesia, porque tú tienes convicción. Si tú permaneces en la iglesia y conoces la verdad y tienes comunión con la iglesia y no te vas de la iglesia y permaneces en la iglesia y conoces la verdad, es porque tienes la unción del Santo. Es porque tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos alardeamos cuando una persona dice, es que yo soy conocedor de la palabra y he terminado seminarios y tengo 20 años en la iglesia y he permanecido, y si te contara los problemas que hay en la iglesia y ha habido en la iglesia y sin embargo yo continúo ahí? Si esa persona empieza a alardear de un atributo personal, está muy equivocada, porque no ha identificado que realmente los que conocen la verdad y permanecen en comunión es porque tienen la unción del Santo, porque tienen el Espíritu Santo, que es el que hace que nosotros conozcamos la verdad y continuemos en un proceso de santificación progresiva, que nosotros estemos ahí en la iglesia. Entonces demos gloria a Dios por su Espíritu, porque Él es el que permite eso. Entonces, quien conoce la sana doctrina y que tiene comunión en la iglesia es porque es gracias al Espíritu Santo, no gracias al atributo humano. Si fuera por el atributo humano, hermanos, para nosotros sería la Biblia una locura, según lo que dice Pablo a los Corintios. Si no fuera por el Espíritu Santo, estar en una iglesia sería aburrido, tedioso, una carga horrible todos los domingos. Yo no sé si los que vienen aquí y los que ya llegaron vienen con carga el día de hoy. Vienen como diciendo, ay, tengo que ir porque si no voy, ya ves que Raimundo, ay, y tengo que ir a la iglesia porque, ay, si te paraste así, híjole, puede ser que un día tengamos desánimo y tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero si te paras así constantemente, probablemente la unción del Santo no está en ti. Porque el Espíritu Santo es el que trae a los congregantes y los que hace que los congregantes estén permanentemente. Entonces, la comunión de la iglesia y la verdadera doctrina entendida en el corazón de los hombres es la obra de la unción del Santo, es la obra del Espíritu Santo. Si estamos entonces en la iglesia, a pesar de tanta imperfección de la iglesia, porque la iglesia es imperfecta, hermanos, y no es ya de sorpresa para nosotros que de repente los hermanos se pelean, los hermanos se distancian, los hermanos, se dicen sus cosas, se bronquean por Facebook, y que tú y que no eres cristiano, y los hermanos ya después de que se pelean, cuando se ven, ya no se dicen hermanos, ya se hablan por su nombre. Ya está dudando de la salvación mutua, ¿no? O sea, yo dudo de que tú eres salvo y yo dudo que eres salvo. Entonces ya ni siquiera te digo hermano, ahora te digo Juan Carlos. O te digo Raimundo. Ha pasado, hermanos, que de repente, hermano rey, quién sabe qué tanto, de hermano rey, pastor. Y ya cuando me ven los que se han distanciado, hola rey. Está bien, me llamo rey. Está bien, no hay problema. Y a pesar de esas grandes imperfecciones que tenemos como creyentes, hermanos, tenemos la unción del Santo. La tenemos. Y como tenemos la unción del Santo, a pesar de las grandes imperfecciones de la iglesia, continuamos. Seguimos adelante. Eso no nos detiene, no nos desanima, no nos desanima. Si estamos a pesar de tantas imperfecciones que tiene la iglesia y a pesar de tantos ataques en contra de la sana doctrina y seguimos creyendo en la sana doctrina porque oiremos un montón de cosas que digan con lo contrario a la Biblia, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y dices, es que esto es lo que dice la Biblia, lo veo claramente, no hay ni para dónde hacerse. Y lo que están diciendo aquellos que están predicando una falsa doctrina, pero no me jalan a ellos, sino que yo permanezco en la verdad de la palabra. Si yo permanezco en la verdad de la palabra y permanezco en la verdadera iglesia, entonces es porque tengo la unción del Santo. Tengo el Espíritu Santo.
Pero si una persona lo jala la falsa doctrina, porque la otra vez oía a Sujel Michelet, ¿no?, que decía en un asunto muy triste ahora en el último, expositores, donde decía que una congregante que tenía ahí, ella dijo: me voy de la iglesia porque ahora creo la doctrina de los testigos de Jehová. Y Sujel la invitó a su oficina, le hizo ver a través de la palabra de Dios la contundencia de la realidad de la doctrina cristiana que no niega la Trinidad, sino que dice la Biblia, enseña la realidad de la Trinidad, pero los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Y después de que Sujel le expuso y casi la acorraló con la verdad, o sea, no había ni para dónde hacerse con todos los versículos que le mostró de la evidencia trinitaria, ella dijo, él le pregunta: ¿tú qué crees de eso? Y dice: mire, la verdad es que yo no sé qué contestarle, pero aún así, yo no creo que la Trinidad exista. Entonces, cuando alguien se aleja de la iglesia, de la verdadera iglesia, y se aleja de la verdadera doctrina, de la sana doctrina, es porque no tiene la unción del Santo, punto, así. Antes yo era cristiano, ahora soy testigo de Jehová. Imagínate qué pasó ahí. Cuando una persona, o sea, abandona la fe, no tiene la unción del Santo. Dice: antes yo era cristiano, ahora regresé al catolicismo romano. ¿Qué pasó? No tuvo la unción del Santo, no la tuvo, no hubo permanencia, no estuvo el Espíritu Santo ahí. Entonces recordemos, hermanos, que es por Dios, que por la obra y por la obra del Espíritu Santo que somos salvos. Seguimos siendo salvos, es por el Espíritu que conocemos la verdad y continuamos en la verdad. Entonces es a través del Espíritu Santo que nosotros somos salvos y continuamos siendo salvos. Ahora, si el Espíritu Santo nunca nos abandonará, porque es una realidad doctrinal, y si es por el Espíritu Santo que somos salvos y continuamos siendo salvos, y el Espíritu Santo nunca nos abandonará, entonces ¿cuándo perderemos la salvación? Ahora, si el Espíritu Santo es el que revela la verdad, nos recuerda la verdad, y el Espíritu Santo nunca se irá de nosotros, entonces ¿cuándo nos alejaremos de la verdad de la palabra? Nunca. Nunca. O sea, hermanos, vean, si el Espíritu Santo siempre está en nosotros, entonces ¿cuándo nosotros echaremos para atrás? Nunca. ¿Cuándo nosotros nos negaremos la sana doctrina? Nunca. Nunca. Y esto es lo que está diciendo enfáticamente el apóstol Juan. Dice: ustedes tienen la unción del Santo, o sea, y vean la realidad. En medio de anticristos, en medio de tantas herejías, en medio de adversarios, en medio de gente falsa dentro de la iglesia, no se preocupen, no se preocupen. Ustedes tienen la unción del Santo, enfático. Eso es maravilloso, hermanos, es frescura, de veras que es un oasis. Es un oasis en medio de tanto que incluso, como les comentaba al principio, providencialmente el Señor está mandando en medio de Mateo 23, que es puro juicio, y en medio de este pasaje de los anticristos, que también es un pasaje difícil. Pero Dios nos recuerda, ustedes, no solamente la iglesia del primer siglo, sino también nosotros tenemos la unción del Santo. Sí, Laurita, por favor. Exactamente. Somos salvos. ¿Qué pasaje tan hermoso es ese de Tito? Porque es muy similar a Efesios 2:8. Confirma que la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe.
Nosotros pudimos haber hecho, dice Pablo a Tito, pudimos haber hecho obras para ser salvos. Sin embargo, eso no sirve de nada. La salvación es por gracia y cuando nosotros somos salvos tenemos la unción del Santo, podemos contar con eso, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si se fijan, el pero del versículo 20 de Primera de Juan 2 es maravilloso. Creo que a nadie nos gustan los peros, ¿no? A nadie. A mí no me salgas con peros, ¿no? Dice la gente, ¿no? A mí no me salgas con peros. Hasta se ponen ahí. A mí háblame directo, no me salgas con peros. Pero ¿sabes qué, hermano? En cuestión de nuestra relación con Dios, los peros son la distancia entre el infierno y el cielo. Porque si nosotros, hermanos, siguiéramos en el camino donde andábamos, y no hubiera un pero divino, llegaríamos al infierno. Pero Dios, que es grande en su misericordia, pero Dios, que puso la unción del Santo en ustedes, hace la gran diferencia. No nos gustan los peros, pero los peros bíblicos, hermanos, a mí por lo menos me fascinan. Cada vez que veo un pero, es maravilloso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, estos peros deliciosos de la palabra de Dios son positivos. Y en este pasaje del capítulo 2 tenemos muy cerca y relacionados al tema varios peros. Por ejemplo, vete al versículo 27, de ahí mismo, de Primera de Juan 2. Tenemos un pero en el versículo 20, pero también tenemos otro pero en el versículo 27. Y eso es hermoso. Hay algo que llaman hermenéutica bíblica, que es una forma de estudiar la palabra de Dios, estudiar el contenido de la palabra de Dios, extraer de la palabra de Dios la verdad. Y algo que sugiere los sistemas de interpretación bíblica, la hermenéutica, es cuántas veces se repite una palabra y qué impacto tiene esa palabra en el texto. Pero si se fijan, aquí tenemos dos peros, uno muy cercano del 20, está en el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Entonces, si se fijan, ese pero y el primer pero, el del 20, y el pero del 27, como que unen. Hay una idea de pensamiento ahí. Está hablando de los creyentes, pero ustedes, o sea, los anticristos son así. El anticristo es así. Pero ustedes son distintos, son luz. Estos son tinieblas, estos andan en tinieblas. Estos son divisores de iglesias, estos se alejan de la comunión, estos no conocen la verdad ni predican la verdad, predican herejías, pero ustedes son totalmente distintos. ¿Y cuál es la distinción? Que tienen algo, la unción. ¿Te fijas? Versículo 27, la unción que vosotros recibisteis, ¿de quién? De Él. Ahí está, o sea, no es algo que buscaste. Los gnósticos decían que buscaban la unción, encontraban la unción, se ganaban la unción, que entraban a éxtasis espirituales, catarsis por medio de sus ¿cómo se llama? Actividades místicas. Supuestamente se elevaban para entonces recibir una revelación nueva y fresca de Jesucristo, del Cristo. De Jesús, porque ellos no decían Jesucristo, ellos decían Jesús o Cristo, o hombre o Dios, pero no puede ser Jesucristo. Y ellos decían que se ganaban eso por medio de una éxtasis espiritual, pero sin embargo aquí Juan está diciendo que la unción verdadera, la presencia del Espíritu Santo en el creyente no es algo que se ganó, no es algo que encontró, sino es algo que recibió. Ve el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién es Él? Ese pronombre, ¿quién es ese Él? ¿Quién es? ¿Quién es? Regrésate al versículo 20. No, regrésate al versículo 20.
O sea, tú estás recibiendo la unción que vosotros recibisteis ¿de quién? De Él, del Santo. ¿Y quién es el Santo? Aquí podríamos entrar en una posición. Si tú me dices Dios, te creo. Si tú me dices Jesús, te creo. Jesús es Dios. No vamos a entrar en discusiones. Pero lo que sí está diciendo, que nosotros recibimos del Santo la unción, el Espíritu Santo. Ajá. Y permanece, y permanece en vosotros, una realidad, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad, ahí vamos a entrar y no creo que nos alcance el tiempo el día de hoy, para entrar a uno de los pasajes quizá más polémicos, yo siempre digo, quizá de los más polémicos de la palabra de Dios. Muchos pasajes son polémicos, pero muchos malinterpretan estas palabras que dijo Juan, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y llegan a decir, ¿sabes qué? ¿Me quieres enseñar? No. La palabra de Dios dice que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Eso, hermanos, está bien mal, porque está sacando de contexto lo que dice la palabra de Dios aquí. O sea, si tú, hermanos, recuerda una cosa, si tú agarras un versículo bíblico, unas palabras y las sacas del contexto, las haces un pretexto y las haces una herejía. Y de veras, hermano, que es tremendo escuchar a cristianos que dicen, ¿sabes qué? A mí nadie me enseña, por eso yo no tomo clases, por eso cuando llega un hermano me hable la Biblia, yo le digo, lo paro. Tú no me vas a enseñar porque yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Vamos a descubrir realmente lo que está diciendo el apóstol Juan. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, versículo 28, eso lo vamos a ir desmenuzando. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El que tiene la unción del Santo nunca va a estar avergonzado delante del Santo. Nunca. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que hace, el que hace justicia, es nacido de él. Entonces, hermanos, muchos son los peligros y las advertencias que hay en la iglesia en aquel tiempo. No son cosas nuevas, la iglesia sigue peligrando, la iglesia sigue siendo atacada. Los peores ataques que hay contra la iglesia son los ataques internos de gente falsa dentro de la iglesia que predica herejías. Eso es la estrategia del diablo y del anticristo. Entrar a la iglesia de los anticristos, entrar a la iglesia, hacerse pasar como creyentes y predicar herejías, enseñar herejías y sembrar esa bomba atómica espiritual para echar a perder, para volar una iglesia desde adentro. No se preocupen por los ataques externos, no se preocupen porque nos avientan botellas de repente los vecinos de acá, no se preocupen porque nos avientan colillas de cigarro y los de acá y nos echan acá, no se preocupen porque de repente como que nos echan hasta amarres aquí, no sé quién de repente encuentras cosas medio raras aquí en el pasillo. No te preocupes por eso. Las maldiciones son como aves pasajeras que vuelan por encima, pero si no tienen razón, si no tienen alimento, si no hay pecado, no bajan las maldiciones. Pasan de largo. Preocúpense por lo que pasa dentro de la iglesia. Preocúpense por lo que se predica dentro de la iglesia y preocúpense porque la manifestación de los anticristos es que empiezan a creer y a predicar herejías. Por esos hay que preocuparnos. Entonces son muchos los peligros y las advertencias alrededor de estos pasajes. Mas Juan dice que le dice a la iglesia que no se preocupen de más, pues hay una cobertura especial para la iglesia de Cristo. Ustedes tienen la unción del Santo. Esa es la cobertura. Unción, cobertura, unción.
La iglesia está cubierta por Cristo, bendecida por Cristo. Los anticristos se van de la comunión de la iglesia, lo vimos en el versículo 19. Los anticristos son engañadores y predican falsedades acerca de Cristo, lo vimos en el versículo 22 y en el versículo también 26. Pero los creyentes somos un pueblo privilegiado, pues a diferencia de todos los pueblos que hay, que existen y existirán, solamente la iglesia de Cristo está en la cobertura del Santo. La unción del Santo. Eso nos hace, hermanos, privilegiados. Miren, hermanos, si este mundo no se ha echado a perder como se ha echado a perder, es por la presencia de la iglesia imperfecta en la tierra. O sea, ¿por qué, hermanos, Cristo no ha regresado? Porque todavía su iglesia está aquí. ¿Por qué Cristo no ha emitido juicio? Porque todavía su iglesia está aquí. ¿Por qué todavía esta tierra tiene esperanza? Porque todavía está su iglesia aquí. Cuando la iglesia de Cristo ya no esté aquí, hermanos, la humanidad ya perdió la esperanza, ya no tendría por qué tenerla. Cuando la iglesia de Cristo se retire del mundo, hermanos, el evangelio cesará. Cuando, hermanos, la iglesia sea retirada, el Espíritu Santo se quedará solo a seguir su ministerio, salvando a pecadores. Hermanos, somos la iglesia, somos el organismo. La iglesia no es una asociación, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Y esa tiene la unción del Santo. Fíjate. Y de repente en lo colectivo la gente no quiere venir a tomar una clase, no quiere venir, ay, es que el COVID, es que me quiero guardar. ¿Hasta cuándo, hermano? Sí, es que estoy tomando precauciones. Mire, yo creo que para el 2028 ya me acerco a la iglesia, pastor. Nada más que pase todo esto. Pues según tú crees. ¿Y qué tal si en diciembre se pone peor? Y viene la temporada de frío, ya no los quiero espantar, no los quiero espantar, ¿no? Por ahí dicen que se está muriendo más gentes que pero pues ya lo están ocultando, ya sabrás un montón de cosas, ¿no? Y no te quieres reunir donde está la unción del Santo, donde está esa maravillosa presencia espiritual. Sí, sí, sí. Hechos 1, recibiréis poder, dunamis, la palabra en griego. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para tumbar gente. Aleluya, gloria a Dios. Para hablar en lenguas, para hacer milagros, para sanar gente, para que poder. ¿Has entendido lo que quiere decir esa palabra poder? Esa palabra poder se refiere a capacidad de hacer. Poder. Oye, Raimundo puede volar un avión, ¿tendrá ese poder? ¿Podrá? No puedo. ¿Por qué? Porque no sé volar un avión, ¿no? Tenemos un hermano, nuestro hermano carretero que me decía el miércoles que está bien contento porque el próximo año empieza ya otra vez su sueño de hacerse piloto, ¿no? Él va a tomar un curso para poder volar un avión, ¿no? Para poder volar un aparato de esos. Yo no puedo. Y en el contexto, hermanos, recibirás poder, la capacidad ¿de qué? De predicar el evangelio, Hechos 2, de llevar el mensaje del Señor a todas las naciones. ¿Por medio de quién? ¿Quién te dará ese poder? ¿Recibirás poder de quién? Por medio del Espíritu Santo. Pero de repente malinterpretamos eso, es que somos poderosos los cristianos, poderosos, y ahí andamos enfermos, sin dinero, nos chocan, nos cae, Hermano, nuestra salvación no radica en ese tipo de cosas. Nuestra salvación radica en el poder que tenemos de predicar la verdad y de permanecer en la verdad. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, como el poder y el querer, ¿no? Entonces,
Muchos son los ministerios, hermanos, de la tercera persona de la Trinidad. Si vemos aquí, Juan nos aborda todo lo que el Espíritu Santo hace como persona divina. No lo aborda, o sea, no podríamos terminar de hablar de todo lo que hace el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, pero sí aquí vemos aspectos específicos del ministerio del Espíritu Santo. No sé si identifican algún ministerio del Espíritu Santo, aquí específicamente. Específicamente de los versículos 18, del versículo 26, aún hasta el 29, ministerios del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, entendiendo que el Espíritu Santo no es una cosa, sino el Espíritu Santo es una persona. Sí. Aquí dentro del contexto de lo que estamos estudiando, hermanos, igual los que están en línea, ¿qué encuentran? Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, si te fijas, la unción hace que el creyente permanezca. Nada más seamos lógicos, o sea, de lo que está diciendo. La unción hace que el creyente, versículo 2, conozca todas las cosas, enseña. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo une. El Espíritu Santo tiene ministerios y aquí vemos ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente nos insertó en la iglesia, o sea, quiero que vayan ahí a 1 Corintios 12:13, porque es un ministerio del Espíritu Santo que cuando un creyente es recibido en la gracia del Señor, es convertido, el Espíritu Santo lo que hace es insertar inmediatamente en la conversión del creyente a ese creyente en primera a los Corintios 12, versículo 13. Porque este es un ministerio del Espíritu Santo, de la cantidad tremenda de ministerios que tiene el Espíritu Santo. Uno de ellos es insertar en el momento de la conversión al creyente en el cuerpo de Cristo. Vean esto, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos, ¿qué dice ahí? Bautizados. ¿Qué quiere decir bautizo? ¿Qué quiere decir? Literalmente, ¿qué hace un submarino cuando se hunde? Sumerge. La palabra bautizo es literalmente sumergir. Es la palabra que utilizaban en aquel tiempo los griegos cuando un barco se hundía. Ese barco se bautizó, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Se sumergió, se hundió. Entonces, uno de los ministerios del Espíritu Santo es sumergir al creyente en el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate eso. ¿Tú te diste cuenta de eso en el momento de que fuiste salvo? ¿En el momento de que confesaste genuina fe? ¿En el momento de que el Señor te salvó? Tú sentiste, siento que me estoy hundiendo. Siento que me estoy sumergiendo. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? ¿Sentiste eso? Hermanos, muchos aspectos de nuestra salvación, en el momento de que fuimos salvos pasaron muchas cosas y ni nos dimos cuenta, porque fueron cosas espirituales, cosas que se dieron en el cielo y en nuestro interior y no fueron evidentes hasta después, hasta que la Biblia nos lo reveló. Pero un ministerio del Espíritu Santo es
Porque por un solo espíritu fuimos nosotros bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos inserta. Ahora, esta expresión que encontramos aquí en este pasaje de 1 Corintios 12:13, esta palabra de bautizo es un verbo auristo pasivo. Ándale, ya voy a salir aquí con el asunto de. Y eso indica una acción recibida por alguien que se hace una sola vez y de una vez por todas. Cuando tú encuentras un verbo auristo en la Biblia, es una acción que se hizo una vez y de una vez por todas. Eso es lo maravilloso, hermanos, de ver la Biblia en su lengua original. No te das cuenta de eso. Simple y sencillamente me dice ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ok, sí, bautizados, verbo. Fuimos. Ok, fuimos. Pasado. Pero ¿qué pasó en el pasado? O sea, ya fuimos. Pero esa obra que hizo Dios, a través de analizar las palabras en griego, nos damos cuenta que es una obra que se hizo una sola vez y de una vez por todas. No es que adentro, afuera, vuélvame a bautizar. ¿Por qué? Porque ¿qué cree que me alejé de la fe? Que estoy hablando de un bautismo totalmente distinto, porque el bautismo del Espíritu que estamos hablando aquí es totalmente distinto al bautismo en agua. Totalmente distinto, es una cosa totalmente distinta. ¿Ah? Entonces, hermanos, 1 Corintios 12:13 habla de que cuando el Espíritu Santo nos sumerge en la iglesia es una vez y para siempre. Y es el Espíritu Santo el que nos mantiene sumergidos. No de que, voy a salir a respirar. No, ahí te quedas y vas a respirar en este nuevo ambiente espiritual, ¿no? Ahí te vas a quedar. Ahí estás. El Espíritu Santo es entonces el que nos hace permanecer en la iglesia. Ustedes han recibido la unción del Santo. ¿Por qué? Porque ahora ustedes no se frustren. Estos ya se fueron. No tenían la unción del Santo. No tenían forma de permanecer en la iglesia porque nunca el Espíritu Santo los sumergió en la iglesia. Nunca. No tenían la unción del Santo. Pero ustedes que tienen la unción del Santo nunca se van a salir de la iglesia. Nunca. ¿Por qué? Porque es una obra hecha una sola vez y de una vez por todas. De una vez, ¿no? Pero también como tiene la unción del Santo, o sea, ese ministerio del Espíritu Santo que está operando constantemente, que no solamente fue hecho en el pasado, sino que continúa y es activo y efectivo, ustedes tendrán el conocimiento de la verdad, porque el Espíritu Santo les enseñará toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, opera como un pastor silencioso, como dice John MacArthur en su libro El pastor silencioso. Es una obra interna que nos permite que no nos salgamos del redil y evita que los lobos vestidos de oveja nos engañen con sus mentiras. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos mantiene juntos y nos enseña todo lo que tenemos que saber acerca de Cristo y la vida que le agrada a Cristo. Ahí lo dice en el versículo, si tú regresas al versículo 20 de 1 de Juan 2, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo tienen el conocimiento de la verdad. Mas sin embargo, Juan no está diciendo, les escribo para que conozcan la verdad. No, ustedes ya la conocen. Nada más lo que estoy haciendo como apóstol, como maestro de la iglesia, es recordarles la verdad. Y qué necesario, hermanos, es que nos recuerden la verdad, ¿no? Muchos tienen la unción del Santo, pero son bien olvidadizos, o somos, dijo el otro, ¿sí o no? Y de repente llegan a la iglesia y dicen, otra vez Raimundo repitiendo, qué bárbaro. ¿No necesito repetirlo? Constantemente, hermanos, porque somos ¿qué? Olvidadizos, nos cuesta trabajo,
No sé si te ha pasado, me ha pasado a mí, creo que he hablado con algunos hermanos, pero les ha pasado que a través de la predicación de Mateo, de repente pasamos por un pasaje y alguien dirá, no entendí nada. No tiene claridad, Rey. No tiene claridad. Puede ser, y yo te digo una cosa, te pido una cosa, cuando veas que Rey no tiene claridad, ora por Rey para que tenga claridad, como pedía el apóstol Pablo a la iglesia que decía, oren por mí para que cuando yo predique el evangelio lo predique con claridad, ¿no? Cuesta trabajo, hay que hacer las cosas fáciles. Pero a lo mejor, hermanos, yo lo prediqué bien. Y alguien puede decir, ahora sí le entendí al Rey. Y otros dos pueden decir, no entendí nada. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pero a través de la repetición, a través de que de repente en Mateo estudiamos este pasaje en el capítulo 2 y de repente hay una conexión maravillosa con el capítulo 24, tú te das cuenta y dices, ahora sí la entendí. ¿Por qué? Porque estás exponiéndote constantemente a la realidad de la palabra, donde el Espíritu Santo está otra vez enseñando a través de la enseñanza de un pastor, de un maestro. Repetía todas las cosas y lo hacía con gusto, ¿no? Pastor que diga o maestro que diga, ay, parece que no entienden, parece que no entendió, ¿no? Porque necesitamos ser exhortados constantemente, constantemente. Si te das cuenta, la misma epístola es cíclica. O sea, ¿te has dado cuenta de eso? La epístola es cíclica. Ya lo dijo. Y otra vez, Juan, otra vez. Y ya dijo la idea y otra vez regresa la idea. ¿Y por qué? Porque es necesario recordarles todas las cosas. Pero no les viene a enseñar algo nuevo, porque el Espíritu Santo ya se los enseñó. Él nada más viene a reafirmar lo que ya conocen. Creo que ya estás entendiendo por qué, a qué se relaciona esto de que, pero ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe, de que se les enseñen. No tienen necesidad de que de ser enseñados. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo ya. Nada más lo que necesitan es ser recordados. Recordados. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos mantiene juntos, es el que nos enseña la verdad de Cristo. El Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña qué es lo que le agrada al Señor. Vayamos a 2 de Pedro 1:3. Por eso no hay cosa más triste que un cristiano que viene nada más a oír y no a ver, a no abrir la Biblia. Y luego reclaman, dicen, no entiendo, es que no la entendí. Es que si tú me siguieras con la Biblia abierta y con interés y concentraras tu necio corazón en la palabra de Dios en lugar de estar pensando en tus problemas, porque qué triste es ver gente que viene a sentarse nada más a estar sentado aquí presencialmente en cuerpo, pero su corazón está en sus broncas, ¿no? Está sentado en domingo aquí, pero ya su corazón ya está en lunes, martes, miércoles. ¿Y qué voy a hacer? Y esto, y lo otro, Y luego todavía vienen y te reclaman, no entendí, pues pon atención, mano. O sea, como dice el pastor Godoy, ¿no? Pon atención, mano. Concéntrate. Somete tu carne. Quieres solución de problemas, pero no lees lo que puede ayudarte a resolver los problemas. No entiendes eso. Sí, hermana. Atentamente. Todos. Deuteronomio 28, 28:1. Sí, correcto, la ley mosaica, ¿no? Acontecerá que si
escucharas atentamente, y atentamente no se refiere específicamente, hermana, a poner atención, sino la expresión que está a continuación es lo que explica qué quiere decir atentamente, obedecer. Porque yo puedo poner atención, sí le entendí, pero el entendimiento no se radica en una cuestión intelectual, sino en una cuestión vivencial, en la práctica. El que verdaderamente entendió la palabra la vive, punto, así de fácil. El que verdaderamente entendió la palabra la vive. Y obviamente en el contexto de Deuteronomio 28:1, dice Dios, los bendeciré si guardan toda mi palabra, toda mi palabra. ¿Y Israel vivió esa bendición? No, porque no obedecieron nada. Entonces, dicho sea de paso, Deuteronomio 28 no se lo tenemos que leer a los cristianos como promesas, porque ahí dice, ¿sabes qué? Si guardas toda la palabra de este libro, toda, si atiendes con precisión, el pueblo de Dios no pudo vivir, no vivió las bendiciones, vivió las maldiciones que vienen adelante por desobediente, por ser un pueblo desobediente. Entonces, dice aquí, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces, ¿cómo conocemos a Cristo? A través de la unción del Santo, a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos lo que le agrada a Dios? Lo que honra al Santo, porque a eso se refiere la vida y la piedad. O sea, todo lo que le agrada a Dios, conforme a la vida que le agrada a Dios y la vida piadosa que ama a Dios y ama al prójimo. ¿Cómo lo conoceremos? A través de su divino poder, a través del Espíritu de Dios, es que nosotros podemos entender a Jesús, a Jesucristo, conocerlo y vivir conforme a lo que Él quiere. Entonces, esta palabra, hermanos, si regresamos ahí a primera de Juan capítulo 2, versículo 20, esta palabra unción que tenemos ahí se refiere literalmente, o la palabra es crisma ¿cómo se llama en griego? Literalmente es aceite o óleo. Era también el acto por el cual un ministro de Dios era ordenado, era ungido, unción, ungido. A través del derramamiento de aceite sobre la cabeza de esta persona, incluso prácticamente cubriendo con aceite su cuerpo, esa persona era llamada para el ministerio de Dios, era ungida con aceite. Mas sin embargo, entendemos, y lo vuelvo a retirar, que el Espíritu Santo no es aceite, el Espíritu Santo no es un neuma, el Espíritu Santo no es un viento, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es una lengua de fuego. El Espíritu, como tanto dice, es que el Espíritu Santo llegó, ¿por qué? Porque entró un aire recio aquí en el auditorio. Aleluya, gloria a Dios. No. Son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Pero también, crisma, literalmente aceite, significa unción, significa el derramamiento de aceite sobre la cabeza de una persona, que era símbolo de bendición, de consagración y de santificación para un propósito inherente a Dios. Salmo 133:2. El ungimiento de Aarón como sacerdote es como el buen óleo sobre la cabeza. Salmo 133:2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, el ungimiento era un acto que por medio de aceite eran las personas cubiertas, y esto simbolizaba, era un símbolo de bendición de Dios, de consagración a Dios, era un ungimiento. No solamente en el Antiguo Testamento encontramos que eran ungidas personas, apartadas para Dios a través del ungimiento con aceite, sino también encontramos que utensilios eran consagrados a Dios. Vayan a Génesis 28, 18. Cuando Jacob veía ahí descender ángeles en una escalera, que veía esa interacción impresionante. Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, o sea, tomó esa piedra donde él durmió y le alzó por señal y derramó aceite encima de ella como símbolo de apartar ese lugar para Dios, ¿no? Ungimiento. Entonces, hermanos, si tú tienes la unción del Santo, ¿para qué es? Una, para que tú permanezcas en comunión con la iglesia, ¿verdad? Dos, para que conozcas, ¿qué? La verdad y permanezcas en la verdad, porque el Espíritu Santo es tu maestro de sana doctrina. Pero tres, tú tienes la unción del Santo, ¿para qué? ¿Para qué fuiste ungido? Para ser bendecido, para ser consagrado, apartado para Dios. O sea, hermano, hermana, tú trabajarás en lo que quieras. Tú tendrás el rol que tú quieras. Tú estarás casado, casada, tú tendrás una carrera, pero Dios te ha ungido para apartarte, para santificarte, para utilizarte, para que Él sea tu Señor y tú seas su siervo, su esclavo, que le sirva a Él. Así como Aarón fue ungido para ser sacerdote de Jehová, así como David fue ungido para ser rey de Jehová, así como los jueces eran ungidos para servirle, para un uso exclusivo a Dios, así como llegaron los hebreos a ungir utensilios para apartarlos para Dios, si tú tienes la unción del Santo es para que tú entiendas que ya fuiste apartado para Dios. Y el uso exclusivo de tu vida es de Dios. Tú tienes la unción del Santo. Juan les está diciendo a la iglesia, ustedes tienen la unción del Santo. Y cuando en ese contexto hebreo, hermanos, porque Juan es hebreo. Juan le está hablando a una iglesia permeada, sí, de helenismo, sí es una iglesia que tiene ya conceptos y tiene una cultura mezclada entre hebreo y griego, pero era muy bien conocido el término unción, crisma. Ustedes tienen el crisma. ¿Ustedes están apartados para Dios? ¿Ustedes están apartados para Dios? Entonces, ¿qué hago? ¿Me consagro como Samuel al templo y ya no salgo de aquí o qué? ¿No? ¿Qué hago? Lo que está diciendo Dios es que, y lo que está diciendo la palabra, es que cuando un creyente tiene la unción del Santo, debe de entender una cosa: todo lo que haga, aún su comida y bebida, las cosas más sencillas de su vida, deben de ser hechas para la gloria de Dios. Todo, cuando trabajas debe ser para la gloria de Dios. O sea, cuando te casas, o sea, si tienes esos pensamientos, benditos pensamientos, es para la gloria de Dios, no para tener sexualidad, para tener hijos, para que alguien me mantenga. Luego me dicen que soy burlón, ¿verdad? Porque hago estos tonos, pero perdónenme, ya me redarguyó el espíritu. Si te casas es para la gloria de Dios, no para tu gloria. Si entras a trabajar, es para la gloria de Dios, no para tu gloria. Si vas a escoger una carrera, tienes que analizar antes de ganar dinero,
antes de que te guste, ¿cómo podrías glorificar a Dios? En esa carrera. Tu comida y bebida debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes la unción del Santo y el Señor te apartó para Él. ¿Ves el ministerio? Ya vimos 3. 1, el Espíritu Santo revela la verdad y te hace permanecer en la verdad de la palabra. El Espíritu Santo hace que tú estés en comunión con la iglesia a pesar de que es imperfecta la iglesia, y continúas en la iglesia en una santificación progresiva, en una permanencia de los creyentes. Y la otra, el Espíritu Santo te aparta para que tú te consagres a Dios. Recuerden una cosa, hermanos, ¿qué somos los cristianos? ¿Hijos de Dios? Sí, lo dice la palabra. ¿Qué más somos los cristianos? Ungidos de Dios. Todos somos ungidos. Quítate la idea, que creo que teníamos esa falsa idea, de que solamente los ungidos de Dios eran un grupo de personas dentro de la iglesia. Ay, hasta los ungidos de Dios. Ay, algún día llegaré ahí a juntarme con los ungidos. No, ese es un varón ungido de Dios. ¿Cuánta culpa tenemos de estar hinchando el ego a gente que no entiende bien la palabra de Dios? Y ahí vamos, ay, es que usted es el ungido de Dios. Oh, aleluya. Impóngame manos. Pastor, por favor, ore por mí. ¿Por qué? Porque usted tiene la vara alta con Dios. Porque Dios sí ya estoy otra vez con el tono, ¿verdad? Pero es que de veras, hermano, así son. Gloria a Dios, hermano, que aquí termina la reunión y ya no se me juntan un montón de hermanos. Es que usted es el ungido, ore por mí. No, te recuerdo una cosa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Ustedes tienen la unción del Santo y yo también. Pero también ustedes tienen la unción del Santo. Yo soy iglesia y tú eres iglesia. Y todos tenemos la unción del Santo. No uno, no 2, no 3, no un grupito dentro de la iglesia. Creer eso, hermanos, caeríamos en un gran error y vamos para atrás. Y seríamos como los de la luz del mundo, donde dicen que allá su líder es el ungido. Y aunque esté en la cárcel, le oran a su ungido porque es el Mesías. Fíjate, él es el ungido, él es el Mesías de la luz del mundo. Y aunque esté en la cárcel, le oran para pedirle perdón a su Mesías y a su ungido. Seríamos como católicos romanos que dicen que los ungidos son los sacerdotes. Martín Lutero, en contra de eso, recriminó al Papa y le dijo al Papa: usted está mal, porque usted está diciendo que los únicos ungidos son los sacerdotes. Y los ungidos, usted no ha entendido que la palabra de Dios enseña que los ungidos de Dios somos todos los creyentes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Entonces, todos somos ungidos, hermanos. Todos somos ungidos. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos ungidos? Para conocer la verdad, para permanecer en comunión, y para consagrarnos al servicio de Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Ungir es un acto de derramar aceite para bendecir, para consagrar, para apartar, para santificar para Dios. En las Escrituras el aceite es símbolo de bendición, consagración, pero también es símbolo del Espíritu de Dios. O sea, eso lo vimos en 2 Corintios, y nada más vayan a ese pasaje y terminamos. Lo dejamos ahí y continuamos el próximo miércoles. 2 Corintios 2, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, escuchen eso, el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos ungió?
Entonces, hermanos, bueno, aquí ya pregunto, ¿tendrá algún poder espiritual alguien que dice que es un ungido y toma aceite para transferir unción? Segunda a los Corintios 1:21. Segunda a los Corintios 1:21. ¿De que un ungido unja a otro para transferirle poder? No. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. O sea, ¿quién es el que da la unción? Cristo, el Santo. Ustedes tienen la unción del Santo, ¿no? No de un ungido con U mayúscula que se quiere pasar por con ungido con U mayúscula. Ajá. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, Él fue el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Unción, espíritu, relación, símbolo. Pero el que da la unción es Dios. ¿A través de qué? De poner el Espíritu en nosotros, y por medio de Él somos sellados. Tú eres sellado. Tú ya ¿sabes cuál es la evidencia de que tú eres de Dios? Que tienes el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo eres? ¿Sabes cómo es cuál es la evidencia de que tú eres una oveja de Cristo? De que Cristo te marcó. Como las ovejas, ¿no? Como los animalitos que agarran el sello y quién sabe, yo creo que sí pegan el grito, ¿no? ¿Tú sentiste ese sello? ¡Ay, me quema! No, el Espíritu Santo te sumergió, el Espíritu Santo, Dios te selló, y el Espíritu Santo es las arras del Espíritu. O sea, arras, hermano, no significa arras de esas que se ponen en las manos cuando se casan los novios, ¿no? Porque la otra vez entrábamos en ese dilema hace como 3 años y medio, ¿te acuerdas, Conchita? No, es que las arras son cuando te ponen. No, arras, la palabra, hermanos, es garantía en griego, garantía. ¿Cuál es la garantía de que garantizado que mis hermanos, que yo soy cristiano? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Que tienes la unción del Santo, que tienes el Espíritu Santo. Si no lo tienes, no eres genuino, no eres de Cristo. Y terminando la idea, quien cree la falsa doctrina, quien entra a una iglesia para destruirla y después alejarse, quien no vive para la gloria de Dios y vive para la gloria de sí mismo, no tiene garantía. Es chafa, es chino, es pilata, no es gitano, no es cristiano. Exactamente. El Espíritu Santo nos potencia, nos da poder, nos da dunamis. ¿Para qué? Para tumbar gente, para andar ahí haciendo payasada y media. No, nos da poder para ser efectivos. ¿En qué? En vivir la vida que Dios quiere y proclamar el Evangelio que tiene que llegar a todas las naciones. Los cristianos somos exclusivos. Somos el regalo del Padre al Hijo. Somos el regalo del Padre al Hijo. Y cuando el Hijo nos recibió en su mano, Él dijo, Juan 17, nadie las arrebatará de mi mano, Padre. Nadie. ¿La salvación se pierde? Por favor. No. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque si Cristo es nuestro abogado, yo te pregunto, nuestro abogado celestial, ¿cuántos casos ha perdido Cristo? ¿Cuántas veces ha perdido que llegue el diablo y dice, ay, mira, Raimundo pecó? Sí, sí pecó, pero yo ya pagué por él. ¿Perdió?
El diablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, pero tu obra no fue consumada, le faltó. Yo te vi que estuviste haciendo cosas indebidas, escondiéndote del Padre. El diablo se queda callado. Dice, no, es que no veas a Raimundo. Ve mi obra con la que yo ungí a Raimundo. Sí, mi hermano. Sí. Ujú. Sí, ok. Déjales, explico a mis hermanos que están en internet, porque luego dicen, ay, es que quién sabe qué preguntan y ni sabemos y nos o ponemos un micrófono o se vienen para acá, hermanos, ya a tomar la clase en vivo y ya escuchen aquí el asunto, ¿no? Pero bueno, dice Aarón que debemos de orar para tener el Espíritu Santo. Eso es un error, eso es un gran error. Porque el Espíritu Santo, hermanos, hermano Aarón, tú ya lo tienes, no tienes que orar para que Dios te lo dé, tú ya lo tienes. Lo que sí tienes que orar y pedirle a Dios es que te dé humildad y obediencia para no contristar el Espíritu Santo. Pero que dice en Efesios 4:30, cuando el Espíritu Santo es contristado por una mala obra del creyente, el Espíritu Santo se va a encargar de contristar el corazón del creyente. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no se pide cuando somos salvos. El Espíritu Santo ya lo tenemos. Lo que tenemos que pedirle a Dios es ser más obedientes a la voz del Espíritu. Lo que tenemos que pedir al Señor es que nosotros seamos humildes, sencillos, que tengamos nosotros esa sensibilidad espiritual, esa humildad para ser pastoreados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo para un creyente no se pide. El Espíritu Santo, hermanos, Dios no lo da por porcentajes. Ay, mira, es que Saúl tiene 100% de Espíritu Santo y yo tengo como 50. Yo quiero más. Y voy a levantar mis manos y voy a cantar esa hasta que sea lleno, lleno. Y me voy a ir a una iglesia para que el pastor me llene, se lleno. Y cuando lo oigo que me dice lleno, hasta como siento que el tanque espiritual se me llena y veo la aguja del tablero que empieza de vacío a lleno y toda la cosa. No, hermanos, no leamos la Biblia. No. El Espíritu Santo no viene por porcentajes, ni nadie lo ministra. El único que lo ministra y da es el Santo. Es Jesucristo. Y cuando lo da a plenitud. Ahora, es que aquel tiene más Espíritu Santo que yo. No, aquel tiene más obediencia que tú. Más humildad que tú. Pero tú tienes el mismo Espíritu Santo que tiene Él. Y en el mismo porcentaje, al 100. Lo que tienes que pedirle a Dios es que te dé humildad y tú someterte para mortificar tu carne y no andar. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que tenemos que orar. Pero no ores, hermano, por algo que ya tienes. Señor, dame manos. Ah, caray. Y todavía cierran los ojos y, Señor, dame manos. Y todos te ven. Señor, dame manos, dame más manos, más. Abre los ojos, lee la Biblia y ve la realidad. Tú tienes la unción del Santo. Punto. ¿Ya? Sí.
No debemos tener diferencias si tenemos el Espíritu. Pero sin embargo, si te fijas en la Biblia, incluso el Señor Jesucristo en la disciplina eclesiástica que aparece en Mateo 18, deja nada más, voy rápido ya para terminar, porque tenemos que prepararnos para la reunión de al ratito. Pero dice en Mateo, fíjate, se lo está diciendo a los apóstoles que van a pastorear una iglesia. Mateo 18, 15, la disciplina eclesiástica. No debe de haber diferencias en los que tienen el Espíritu Santo, pero el Señor sabe que no somos perfectos y dice que cuando haya diferencias, incluso cuando haya pecado en la iglesia, tenemos que corregirlo. Hermanos, si leemos todas las epístolas, son puras exhortaciones a que nos amemos los unos a los otros, oremos por los otros, nos sustentemos los unos a los otros. O sea, espérate Juan, espérate Pablo, pues si ya tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Sí, tiene el Espíritu Santo, pero sé más humilde y obedece y ama a tu hermano. Entonces, sí es bien importante, hermanos. Qué bueno que lo sabes, porque yo sé que lo sé. Tú sabes que tienes el Espíritu Santo y nunca te abandonará. Y por más, hermano, que hagamos mal, y lo contristemos, Él se va a contristar, pero se va a encargar de contristar nuestro corazón. Es imposible que un verdadero creyente se siente en la silla del pecado y se quede ahí. Si en algún momento se sienta, se levanta de inmediato. Aquí no tengo que estar, porque yo tengo que andar en luz y no en tinieblas, porque yo tengo la unción del Santo, porque tengo el Espíritu Santo y lo he contristado y me levanto y le pido perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, porque tengo un abogado que me dice que viva en santidad y me ha enseñado todo lo referente a la vida de la piedad. Vámonos, fíjate, ya está. Como ametralladora, imagínate, te sientas ahí en la silla del pecado, no, te levantas, perdóname Señor, qué necio soy. No. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, gracias Señor por tu palabra, Señor, que nos anima. Gracias, Señor, por este oasis espiritual que encontramos en medio de tanto juicio, Señor, porque incluso tu Biblia, Señor, también emite juicio. Tu palabra, Señor, pero encontramos una realidad absoluta, que en medio de anticristos, en medio de fariseos, en medio de falsos cristianos, en medio de la acechanza del enemigo, en medio de lobos vestidos de oveja, en medio de falsas doctrinas, en medio de tantos, Señor, que simple y sencillamente no son tuyos, que parecen, Señor, que va a ahogar, Señor, la verdad y la presencia de tu iglesia en esta tierra, estamos confiados, Señor, porque nosotros tenemos la unción del Santo y eso hace la gran diferencia. Gracias por ese bendito pero. Gracias, Señor, por trasladarnos de la muerte a la vida espiritual. Gracias por trasladarnos de la oscuridad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Gracias, Señor, por poner en nosotros la gran bendición, Señor, de tu Espíritu en nuestro corazón. Te alabamos por eso en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por esperar. Hermanos, apúrense. Yo sé que algunos ya, a lo mejor ya se levantaron ahí. Dios los bendiga. Nos estamos viendo a las 11 de la mañana. ¿Lo muteas, mi hermano?